dar, ¿sí? Y bueno, el Señor siempre está alumbrando mi entendimiento. Y es para el momento que nosotros estamos viviendo. Dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní. Para que ustedes entiendan realmente qué es lo que está pasando, para que se sitúen, ya el Señor estaba a punto de morir por cada uno de nosotros, ¿sí? Estaba ya listo el momento, no el Señor, el momento para que Él fuese sacrificado por nosotros, para que fuese crucificado, para que su sangre fuera derramada por nosotros, para que por esa sangre y por la fe en Cristo Jesús pudiéramos entrar a la gracia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, y para que a través de esa sangre pudiéramos obtener perdón de pecado. Yo quiero que entiendan que Dios no acepta perdón si no es a través del derramamiento de sangre. Muchos no lo podrán comprender, pero antiguamente ustedes saben que se hacían los sacrificios, ¿sí?, de los corderos, que se vertía la sangre sobre un lugar donde había fuego. Ese olor que se elevaba era un olor fragante a Dios, y a través de ese cordero que moría teníamos el perdón de pecado. Como ya la gente fue terminando con esa costumbre que Dios había puesto, primero era 3 veces al día, después lo hacían 2 veces al día, después lo hacían 1 vez al día, después 1 vez a la semana, y después 1 vez al mes, y después 1 vez al año. ¿Y qué hizo Dios? Dios envió a su Hijo para ser sacrificado por cada uno de nosotros, para que tuviéramos perdón de pecado, para que Él pagara por nuestras culpas y nuestros pecados. Y bueno, cuando ya le llega el momento al Señor de ser sacrificado por nosotros como un cordero, ¿sí?, tengan en cuenta que Él era sin pecado. Un día les voy a explicar sobre eso, porque si no se va a hacer muy larga la prédica, pero un día le voy a comentar sobre eso. Ninguna persona podía ser sacrificada por nosotros, no había ningún santo, entonces tuvo que venir Jesucristo y ser sacrificado por nosotros. Y Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Bueno, tenemos que situarnos que ya Él iba a ser entregado por Judas, ¿sí? Judas Iscariote, porque está Judas Tadeo, que es el hermano carnal de Jesucristo, y después quiero que entiendan que él era el jefe de la iglesia en Jerusalén, y a él iban y le preguntaban todas las cosas. Uno de los cuales fue allí a hablar con Judas fue Pablo. Y bueno, tenía que demostrar Pablo que era un apóstol en realidad. Es una historia que, si no, tengo que ir cortando porque si no va a ser muy largo. Pero situémonos en el momento en que el Señor va caminando, va con sus discípulos, y acá como dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní. Iban los 12 discípulos con el Señor, ¿sí? Hasta ese momento eran 12. Y llegan a Getsemaní. Para que ustedes entiendan, Getsemaní significa prensa
de aceite o para producir aceite. O sea que antes del Señor pasar a lo que sería ya el sacrificio por nosotros, a ser muerto, sacrificado por nosotros, pasa por Getsemaní, el lugar que significa prensa de aceite o la prensa donde se ponen las aceitunas o olivas, como les pueden decir en algunos lugares. Y allí al prensarlo sale el aceite de las aceitunas o olivas. No es casualidad que el Señor llegó a ese lugar. Ahora quiero que entiendan una cosa. El Señor tenía por costumbre estar a veces reunido con sus discípulos, apartados de todo, en ese lugar. Pero esta era la última reunión que tenía el Señor con los discípulos. Entonces, fíjense bien lo que dice la palabra. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. O sea, para que vean que él iba con todos los discípulos. ¿Sí? Y tomó consigo, dice, a Pedro, a Juan y Jacobo, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Hay personas que niegan que el Señor estaba en carne en la tierra, pero no, al Señor estaba en carne, había nacido de mujer, por eso le decían el Hijo del Hombre, pero el Espíritu de Dios se posó sobre María y ella concibió a nuestro Señor Jesucristo. Acá dice que se aparta con sus discípulos y le dijo se puede decir los 9, y se fue con 3 discípulos que los tomó con él. Y dice: ustedes quédense sentaditos acá. Pedro se llevó a 3 y en cuanto toma a los 3, el Señor comenzó a entristecerse y a angustiarse. Eso es para que ustedes entiendan que el Señor estaba en carne viva acá en la tierra. Y que Él estaba sujeto, como todas las personas, a las diferentes necesidades que tenemos los seres humanos, que es comer, beber, descansar. Pero también el Señor se entristecía, padecía muchas veces. Cuando llega este momento que ustedes imagínense cualquier persona que va a morir, que sabe que va a morir. Hoy día escuchaba sobre un relato que me enviaron mis nietos de allá de Chile, del perdón, ¿sí? Y bueno, el Señor acá estaba muy, muy triste y angustiado. ¿Se imaginan cómo estaría ese hombre que en el relato que iba a morir? Pero él no iba a morir por el mundo, él iba a morir por y murió por sus faltas, fue muerto en Estados Unidos. Pero el Señor no tenía ninguna falta, no tenía ningún pecado, y murió por los pecados que usted cometió y que yo cometí, para que pudiera ser digno ante la presencia de Dios. O sea que ninguna persona se sienta indigna después de haber recibido a Jesucristo, porque la dignidad de una persona no depende de uno, sino depende de Jesucristo y haberlo recibido en el corazón.
allí estaba el Señor angustiado, porque iba a morir y su carne estaba totalmente con miedo y acongojado. Lo dice la palabra, estaba triste y angustiado. Y él mismo les dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Los discípulos con seguridad no entendían nada lo que iba a pasar. Pero él ya sabía. Porque más allá de que las personas piensan que Jesucristo murió por accidente, no, Él vino a hacer eso acá, a la tierra. Vino a morir por cada uno de nosotros. Vino a enseñarnos a cómo vivir en santidad y consagración al Señor, ¿sí? Vino a enseñarnos eso, a cómo vivir acercados a Dios en santidad y consagración. Entonces, no solamente vino a morir, sino a ser un maestro para nosotros, enseñándonos cómo debemos comportarnos. Él estaba, como dice, lo está diciendo el mismo Señor. Mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Por qué? Porque, como hablaba el otro día, que el pecado produce peso, el Señor ya estaba sintiendo el peso del pecado de cada uno de nosotros que fue perdonado a través del sacrificio de Jesucristo. Entonces, lo que él no había sentido, ya lo estaba comenzando a sentir. Tu culpa y la mía y la de todo el mundo la estaba pagando el Señor. La estaba comenzando a pagar. Y le dijo a sus discípulos, que llevaba 3 con él, les dijo, quedaos aquí y velad. Entiendan que el Señor estaba como en una finquita, o en una chacra, o no sé cómo le quieran decir, estaban ellos apartados donde se reunían siempre. Entonces, él iba con 3 discípulos, pero le dijo, quédense aquí y velen. En nuestro país, velar tiene un significado que no es casi parecido al que se usa en toda, se puede decir casi Latinoamérica. Velar significaba estar teniendo cuidado con todo lo que sucedía alrededor de ellos. Así que le dijo, quédense aquí y velen, ¿sí? Estén alertas o alertos, ¿sí? O estén con cuidado, estén allí orando. Entonces lo deja a los 3 discípulos y se corre un poquito más adelante. Y allí dice, se postró en tierra y oró, que si fuese posible, pasase de él aquella hora. ¿Sí? Fíjense bien lo que dice la palabra. Dice, bueno, si fuera posible, le dice él a Dios, que pasase esa hora y que no muriera. O sea que el Señor lo está diciendo, estaba angustiado hasta la muerte. Estaba totalmente triste, acongojado, como se puede sentir cualquier persona en la vida. ¿Sí? Y fíjese
Fíjense ustedes las oportunidades en las cuales nosotros podemos estar afligidos. O sea que hay un momento que nosotros pasamos también por el Getsemaní. Hay un momento que nosotros pasamos por el Getsemaní, que es la prensa. Y depende de cada uno de nosotros lo que vaya a suceder. Fíjense en qué momento nosotros podemos estar en esa prensa. Cuando, por ejemplo, una persona pierde el trabajo y es un hombre honrado, que ama su hogar, su familia, ¿y qué siente? Lo mismo que el Señor. Siente la muerte que viene hacia él y hacia su familia. Siente la muerte, siente la angustia. Y viene a veces hasta afectarlo mentalmente. Dice la palabra también, hay personas que, por ejemplo, a lo mejor hacen un negocio, que tienen muy buena vida, y hacen un negocio, y en ese negocio pierden todo lo que pudieron hacer en su vida, y están también en una prensa, lo mismo, en la misma situación del Señor. ¿Y qué decimos nosotros? Bueno, nosotros también podemos decir igual que el Señor. Señor, si es posible que esta copa no la tome, como quien dice. O nosotros decimos, Señor, si es posible que esto no suceda. Si es posible, Señor, que esto no sea realidad, que sea un sueño. Porque, ¿cómo es posible que ayer estaba bien y hoy día estoy mal por un mal negocio? O cuando pedís un préstamo y no lo podés pagar. Yo una vez para la gloria de Dios, en un tiempo bueno iba a pedir un préstamo de $10,000. Y iba a tener que devolver $20,000 por lo menos. Pero vengo y escucho en un lugar que decían, los cristianos no deben endeudarse. ¿Y saben qué? Yo lo quería para construir algunas cosas más. ¿Y qué pasó? Que al escuchar esa palabra de Dios, ya habían venido a mi casa para otorgarme el préstamo y firmar papeles. Querían ver la existencia de lo que yo decía que tenía. ¿Y saben qué pasó? No lo hice el préstamo. Obedecí a la palabra de Dios. ¿Y qué sucedió? Que pasó un tiempo, yo tenía que hacer algo, una campaña, y estaba muy enfermo, de tal forma que me tuvieron que bajar de un segundo piso y ponerme en un auto para ir a predicar a un lugar lejos de Mendoza. Y así me fui a predicar. Cumplí con lo que ya estaba prometido y con lo que había que hacer. Mientras estaba parado, la gente no sabía lo que yo estaba sufriendo. Pero yo cumplí con el Señor. Y miren cómo es el Señor. Yo cumplí con Él. Enfermo. Cada vez que terminaba de orar por los enfermos, me tenía que ir a tirar al piso en cualquier lado, porque tenía un dolor
tremendo en un pie que se me había como dislocado, se me había desubicado los huesos. Era terrible el dolor. Yo cumplí con el Señor. Tenía que hacerlo. Estaba todo preparado. 60 personas iban conmigo a un lugar que aquí se llama Uspallata, que está al pie de la montaña. Y cumplí. Llegó el día lunes, estaba en mi casa, dije, bueno, día lunes, después de la campaña, de 3 días de campaña, digo, bueno, estamos bien acá, en mi casa, descansando, no tengo nada de qué sentirme mal, y de repente vinieron y me ofrecieron un tremendo negocio. Yo pasé la hora de la prensa, lo hice con gusto porque eso es lo que me agrada hacer, servirle a Dios, y después Dios me premió sin endeudarme con una casa. ¿Sí? Con una casa. Entonces, ¿cuántas veces tenemos que pasar por la prensa donde parece que se va a terminar todo? Por ejemplo, cuando te vas a divorciar, estás en una prensa y te va a salir lo mejor. En la prensa, que es la prensa, y cuando se prensa las aceitunas o olivas sale aceite, es símbolo del Espíritu Santo. Ahora, cuando nosotros somos prensados, ¿sí?, que estamos en prueba, ¿qué sale de nosotros cuando estamos en la prensa? Pueden salir maldiciones, pueden salir insultos, puede salir una revelación, o sea, no revelación, sino una rebelión contra Dios, porque no son las cosas como vos querés. Si estás a punto de divorciarte y amás al cónyuge que tenés, es la muerte. Sentís que te viene la muerte y no lo podés parar, porque ores o no ores, es muy posible que termines en un divorcio, que tal vez no lo querés, pero viene y sucede. Y tenés que esperar la voluntad de Dios. ¿Por qué? Y bueno, porque uno tiene que quedarse esperando lo que Dios puede hacer. Una cosa que yo siempre he aprendido es que Dios es soberano. Y Dios va a dejar siempre, aunque no te parezca bien, a lo mejor que suceda algo que va a ser para bien. Pero cuando viene lo malo y la prensa en nuestras vidas, no nos gusta. Si te vas a divorciar, o te van a dejar, o te van a abandonar, posiblemente te podés desesperar, volver loco. Pero hay que esperar lo que Dios va a hacer con tu vida. Si le sos fiel al Señor, el Señor te va a responder y va a estar con vos. Y el abandono que puedas tener, lo vas a poder pasar con el Señor. ¿Sí? Lo vas a poder pasar con el Señor. Y Dios te va a premiar. Cuando llegue ese momento, muchas veces decimos, bueno, ¿y cuándo va a llegar? Tenés que pasar por la prensa y el tiempo lo sabe el Señor. Cuando un hijo que vos has criado con mucho cariño, que le has dado todo, hasta la preferencia, inclusive entre todos, y ese hijo de repente un día se casa
y después resulta que él no te conoce más, no sabe quién sos, no sabe quién es su madre ni su padre. Y puede ser el hombre más ubicado en las cosas de Dios. Puede ser un servidor de Dios, pero no cumplir con el mandamiento de honrar padre y madre. Y esa persona no sabe que el que no honra padre y madre, los años de vidas se acortan. Por eso el Señor dice, honrar padre y madre para que se alarguen los días de tu vida. Quiere decir que cuando deshonras a tus padres, tus días se acortan. Tus días se acortan. ¿Sí? Tus días se acortan. Y por cualquier cosa podés estar mal. Yo conozco personas que están muy bien y de repente están en el hospital. Y algunos ven que por ahí a lo mejor puedo, ya por los años, tener algunas, digo, pequeñas dolencias, porque no tengo dolencias en realidad. Vamos pasando y van pasando los años, y algunos dirán, bueno, ¿cuándo se muere? Y sigo viviendo. Y sigo predicando la palabra de Dios para su gloria. No importa, si yo les digo cuántas veces pasé por la prensa, no me acuerdo yo. Pero si, como siervo de Dios, yo les digo, si alguno quiere ser siervo de Dios, va a tener que pasar por la prensa toda su vida, y no le puedo decir cuántas veces, pero que va a tener que pasar por la prensa siempre, siempre, siempre. Así que si va a decidir ser un siervo de Dios, tome ya con eso el que va a tener que estar siempre en la prensa. Pero Dios va a sacar lo mejor de usted, el mejor aceite, que es símbolo del Espíritu Santo. Y según lo que salga de esa prensa, según el aceite, la cantidad de aceite que salga, será como estás. Porque si te prensan y te sale un poquito nomás de aceite, quiere decir que estás medio vacío. Ahora si te prensan y sale aceite, y te siguen prensando y sigue saliendo aceite, y sigue saliendo aceite, vas a ser bendecido grandemente en el Señor. Grandemente. Así que pongamos en los días de ahora, ¿cuántas personas están ahora llegando al hospital? Llegando al hospital, en las puertas del hospital, con un enfermo de coronavirus, donde lo tiene que dejar ahí y no sabe si lo va a volver a ver vivo. En esa prensa está todo el mundo. Todo el mundo. Todo el mundo está así. Si no le atacó a la persona, le atacó al pariente. Y está en la prensa. Y está en las manos de Dios. Dios ha sido bueno conmigo en revelarme algunas cosas de esta enfermedad, por la cual yo sé por qué tengo que orar. Hay muchas personas que pensarán que cuando uno ora es orar y nada más, pero si conoce las cosas espirituales, va a saber por qué tiene que orar. ¿Sí? Va a saber por qué cosa tiene que orar, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra espíritus, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, no está peleando con cosas que ve, sino con cosas que no ve. Y como el Señor me dio una visión cuando comenzó esto, y me dio la visión de
una imagen de alguien con túnica cubierta su cabeza, pero sin que se le vieran los ojos ni la cara, estaba oscura y repartía como estrellitas en todo el mundo. Esa es la visión que Dios me dio el Señor de la pandemia. Y era el espíritu inmundo repartiendo peste, como le dicen algunos, o enfermedad por todo el mundo. Y continúa. Sí, y continúa. Pero Dios me reveló cómo se va de la persona. Orando, por supuesto, en el nombre de Jesucristo, para la gloria de Dios. ¿Sí? Así que, ¿se imagina usted la persona que lleva el pariente ahí hasta la puerta del hospital y de repente tiene que esperar a lo mejor 15 días y en esos 15 días a lo mejor le avisan que ya se murió el pariente o le avisan que se está mejorando? Eso es pasar por la prensa. Así que cada persona tiene una experiencia con Dios y es importante que cada uno de nosotros tengamos una experiencia con Dios. ¿Por qué? Porque si tenés experiencias con Dios, vas a aumentar tu fe. Pero si nunca tenés una experiencia con Dios, no vas a aumentar tu fe. Y si no tenés fe, tenés que decirle a Dios: Señor, aumentame mi fe porque la fe mía es poca. Sincero ante Dios. Y Él te va a aumentar tu fe y se va a encargar de cómo hacerlo. Muchos dirán: ¿por qué estoy predicando la palabra a la edad que tengo yo sin problemas y con gusto? Porque yo he visto miles de milagros instantáneos con mis ojos. ¿Sí? Entonces, si yo no tengo fe que vi tantos milagros, ¿cuánto más aquellos que no vieron ninguno? ¿Sí? Porque Dios se manifestó su presencia de lo espiritual, verlo físicamente en un milagro, dándole vida a una persona que 5 días de vida y a los 3 días está completamente sano. O sea que depende de nuestra fe. El Señor estaba allí angustiado, triste hasta la muerte. Y bueno, Él, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de Él aquella hora. Y decía: Abba Padre, que quiere decir papito querido, todas las cosas son posibles para ti. Y eso es lo que usted debe saber. Usted puede estar en la prensa, pero entender que todas las cosas son posibles para Dios. Cuando oro por una persona que tiene coronavirus o la columna destruida o lo que sea, yo confío que Dios va a hacer la obra. Y he visto columnas nuevas, personas que iban a quedar postrados en sillas de ruedas, y lo he visto después ser felices caminando con columnas nuevas. ¿Sí? ¿Cuántas cosas Dios me ha permitido ver? Entonces, para Dios todas las cosas son posibles. Y cuando no es posible, yo le aseguro que si es un seguidor de Cristo y ama a Dios, más allá de todo lo que pueda suceder, recuerde que en Romanos capítulo 28 dice: porque los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Sí?
Porque los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. No sé si dije bien la cita bíblica, pero muy bien, hermana, gracias, que Dios le bendiga. Me avisan que están conectados. Entonces, uno puede estar pasando lo que sea, pero recuerde esto: todas las cosas son posibles para nuestro Dios. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Qué le está diciendo el Señor? Bueno, no es en realidad, Padre, lo que quiero hacer, que no sea lo que yo quiero, sino que sea tu voluntad. Y es lo que le termino de decir. Cuando sucede algo, ahora me recordé, Romanos 8:28. Cuando algo sucede, siempre diga que sea la voluntad de Dios. Cuando comenzó la pandemia, lo primero que hice fue llamar a todos los familiares y decirle que aceptaran la voluntad de Dios, porque Él es soberano. Muchos de los parientes míos creyeron que yo me estaba despidiendo, que me iba a morir. Yo la verdad que no sé, a lo mejor dentro de media hora, pero por el momento yo quiero que por lo menos terminar el mensaje, ¿sí? Y no solamente estoy vivo, sino que Dios me dio nuevos planes en su obra, nuevas cosas en su obra, las cuales jamás me imaginé que yo iba a hacer. Pero Dios es soberano y Él hace como Él quiere. Y todo lo que se produzca aquí es para la gloria de Dios. Recuerde que soy un instrumento que habla y que glorifica a Dios en el nombre de Jesús. Dice, velad y orad, ¿sí? Porque y vino Él y después que le dijo, bueno, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, vino luego y los halló durmiendo, que fue la primera vez, y dijo a Pedro, Simón, ¿estás durmiendo? No has podido velar una hora. O sea, tenía que estar ahí orando, cerquita del Señor, pero se quedó dormido. Y el Señor lo reprendió y le dijo de nuevo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y ese es el problema, que nosotros estamos todo el tiempo luchando, porque el espíritu nos quiere llevar a la presencia de Dios y la carne nos quiere llevar a la presencia del diablo. Y uno es el que elige. Acá es el campo de batalla, donde cada uno deja que venza uno o el otro. Pero yo quiero tener el Espíritu de Dios, quiero que venza el Espíritu del Señor y lo quiero tener acá, para poder perseverar y llegar hasta el fin y ser salvo. Dice, otra vez oró diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez lo halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. O sea que al Señor ya sabía que le llegaba la hora, ya sabía que Judas venía con la gente que le había pagado 30 monedas y ya venían a apresarlo y a matarlo, y le dijo, bueno, basta ya. La hora ha venido, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. ¿Por qué? Porque eran pecadores que lo venían a buscar a Él y a matarlo. Pero más allá de todo lo que la gente pueda entender, Él estaba cumpliendo con lo que había acordado con su Padre en el cielo, de venir y padecer y morir
por los pecadores. Y dice, levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega, y ya venía en camino Judas Iscariote, que al final las 30 monedas no le sirvieron para nada. Lo único que hizo es morir, reventado, como decimos nosotros, como un sapo al caer sobre una piedra. Se partió, se le rompió el espinazo, se le abrió el estómago, todo le sucedió. Pero, bueno, le voy a decir una cosa. Muchos dicen, mirá,